Esto es como un dolor de cabeza para la familia Nodal, para la familia Aguilar. ¿Por qué esta mujer sigue así tan hablando tanto? Bueno, yo esta tarde estuve hablando con ella y ella está indignada, Raúl. Está indignada pues porque le propusieron unas cantidades que no son las acordadas. No sí, pero cumpliendo. Jordi, ya habló de esto. ¿Cuántas? ¿Hasta cuándo? Pero fíjate, Raúl, que después de que nosotros sacamos la exclusiva aquí en El Gordo y la Flaca, ella, pues evidentemente el equipo de Nodal se puso en contacto con ella, la productora, le prometieron el oro y el moro, no están cumpliendo y ella pues está indignada, Raúl. Y ojo, porque esta tarde, fíjate que está hablando con ella y me dice, me voy ya por la vía legal. ¿Tú crees que esto lo hace para hacerle daño a Cristian Nodal? No, yo creo que no, pero fíjate, Raúl, si os parece, vamos a ver qué es lo que ha dicho recientemente Dagna Mata. Adelante. Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda. Hasta el día de hoy solamente me ha llegado una parte de todo el pago completo de mi trabajo que ya está hecho. Y hasta el día de ayer ellos han condicionado mi segundo pago a costa de firmar un contrato de confidencialidad. Raúl, básicamente lo que me dice ella es, acordamos 1.500 y de los 1.500 me han dado una pequeña parte. No están cumpliendo, ahora me tengo que Pero poner... no es una gran cantidad de dinero tampoco, Jordi. Fíjate, Raúl, que no lo es, pero al final para el papel que ella ha tenido, que era el papel de protagonista, pues oye, yo creo que está mal pagado, creo. Pero lo que estaba diciendo Lili el otro día es que cuando contratan una modelo, no necesariamente tiene que ser que te contraten para el papel de protagonista o que te contraten para un video musical. Pues Raúl, mira, fíjate que en estos días he estado con un artista mexicano que no puedo desvelar quién, lo hemos entrevistado en exclusiva aquí en el Parque El Retiro en Madrid. Le pregunté a este artista y le dije, oye, tenemos una duda que allí en el show se ha debatido, Raúl, Lili y yo aquí. Los artistas, cuando contratáis a una modelo, ¿sabéis quién contratáis? Y me dijo, por supuesto que sí. Y le dije, y en este caso Nodal, y es amigo de Nodal. ¿Cuánto es la cantidad que ella quiere que le paguen? La cantidad, hombre, pues dice que 300, 400 euros es muy poco, que le paguen 1.500, mira, 1.500 me pone aquí. Ok, entonces estamos hablando de una mujer que está pidiendo 1.500 euros y le están dando todo este tiempo en televisión por 1.500 dólares. Yo pienso que, y bueno, ojo, y después de todo lo que se está hablando, que no sabemos si es verdad, si es mentira, que Ángela Aguilar y Cristian Nodal podrían haber tenido una crisis debido a este video. Bueno, el otro día se vio a Cristian Nodal en la ciudad de Miami saliendo con otra mujer, entrando en un auto que no sabemos quién era. Hace unos días atrás salió esto, que estaban en la ciudad de Miami y aparentemente estaba esta mujer con él que no se sabe quién era. Pues yo pienso que yo si fuese Cristian Nodal, para evitar todo este escándalo, yo sí que se lo pagaría, Raúl. Yo creo que si ella acordó en que iba a hacer un video por los 400 euros. Hay un contrato. Debe de haber algo, un mensaje de ya hay un acuerdo. Es que hay un contrato, Lili. Mira, ya sea verbal, o sea, ¿me entiendes? Yo creo que ya hay un acuerdo. En esa época, cuando yo era modelo y que hacía también este tipo de videos, sí te hacen firmar un release y sí dice cuánto te están pagando. 1.500 y 400 dólares, créeme que para este tipo de personajes no es poco. Es lo que normalmente se paga porque al final no eres una figura conocida, no eres una figura tan importante. A lo mejor ahora, ya que estoy en Gordo y Flaca, puedo cobrar un poco más. Pero 1.500 y 400 euros por el papel que tuvo tampoco es poco para este tipo de trabajo. Bueno, hablando de Nodal, señores, y sus controversias, el famoso cantante volvió a encender las señales de que algo pudiese estar pasando en su matrimonio con Ángela Aguilar. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer se ha presentado en Aguascalientes con el también controversial y mediático Cruz Martínez. Pero en esta ocasión, Ángela Aguilar no apareció por ningún lado, por lo que muchos cibernautas han comenzado a sacar cuentas de cuándo fue la última vez que se les vio a esta parejita junto y como sabemos, siempre estaba en los conciertos de Cristian Nodal, apoyándolo o cantando con él. Bueno, eso, señores, pues sumado a las declaraciones de Nodal hace un par de semanas donde decía que su matrimonio religioso con Ángela sería pospuesto por la inseguridad que se vive en Zacatecas. Esto ha hecho que la gente, o sea, que los rumores en vez de calmarse, la gente se ponga, exacto, que esto empeore y que diga, ¿dónde está nuestra querida Ángela Aguilar al lado de Nodal? La gente va a estar esperando esa foto, la gente va a estar esperando esa foto de ellos dos juntos y ojalá que estén bien, ojalá que
que esta modelo, por no haberle pagado, porque se parezca a Casu, que no cause ningún problema en un matrimonio. Señores, a mí no me parece... No creo que sea por eso. Una razón buena para esto. Bueno, Kate del Castillo regresó a México por cuestiones de trabajo para ver también, señores, a sus padres. Así es, y la actriz asegura que se encuentra en su mejor momento, tanto personal como profesional. Ya era hora, qué bueno. Hace cerca de 15 años, Kate del Castillo dejó México para radicarse en Los Ángeles. Yo sé que ustedes saben que somos una familia muy cercana, pero mis papás siempre me apoyaron para que yo me fuera. Siempre me apoyaron para que yo siguiera mis sueños. Y siempre me extrañaron y siempre los extrañé yo. Y los sigo extrañando. Y sigo con el corazón pues arrugado porque me he perdido muchas cosas. Pero son decisiones que uno toma en su vida, en su carrera, y dejas de hacer unas cosas por hacer tu sueño. Y tengo que seguir mi sueño. Y no los he dejado, soy muy buena hija, así es que no crean que los dejo, ni mucho menos. Kate sabe muy bien que no es la primera hija que vive alejada de sus padres. Eso no aminora ni un centímetro el amor que siente por ellos. Yo creo que uno en la vida sabe si fuiste buen hijo o buena hija, ¿no? Y estar con ellos. Finalmente, los padres son las personas que más te han amado en este mundo. Quizás por eso aún no está preparada para la partida de alguno de ellos. La partida de uno no me puedo ni imaginar lo que sea. Ojalá que falte mucho para vivirlo, pero además de pensarlo, es que es la gente que más me ha querido en el mundo, ¿no? Y quedarme sin eso debe ser muy fuerte. Hoy Kate se confiesa enamorada de su pareja, el cineasta Edgar Baena, y una mujer totalmente plena y realizada. Sí, además de estar enamorada, pues bueno, creo que eso también es parte de la vida y también pasé mucho tiempo sola y también estuve muy feliz, pero aparte de eso, estoy en una etapa muy plena como mujer, como actriz, como productora, como que estoy asentándome y me siento así que estoy contenta. Qué rico llegar a esa etapa en la vida. De verdad. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos hablando aquí del Castillo, que qué rico llegar a esa etapa en la vida en que uno se siente ya... Su mejor momento. Sí, está feliz. Ahora, yo pienso que el día que no tenga los padres, que como que se va a sentir, porque es lo que ella dice, son las dos personas que me han querido más en esta vida. Claro, en su vida. Y ella se da cuenta, porque lo hemos hablado, que se ha perdido mucho, o sea, viviendo aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y ellos en México, ha perdido mucho de esa... o sea, de estar presente en cosas. Con su familia, sí, pero parte de su trayectoria. Bueno, tiene tanto el sacrificio éxito que hay que hacer. Tanto éxito que ha tenido también en Hollywood. Ay, no. Los dimes y diretes entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón, otra película, la viuda de su hermano José Julián Figueroa, no paran. Y yo creo que entiendo por qué. Sí, bueno, y es que mientras siguen circulando acusaciones, todo indica que pronto se verán las caras, pero en la corte. Vean esto. José Manuel Figueroa está consciente del daño que le causó Imelda Tuñón al decir que él abusó de su hermano Julián cuando era pequeño. Sí, se filtró una llamada, pero más no fue una declaración. Entonces, a mí, José Manuel, yo no tengo ningún problema con él. O sea, yo hablé en una llamada o sea, estaba platicando, estaba chismeando con alguien. Yo creo que ella no está consciente ni sabe que a través de los años lo que va a terminar pasando y el daño que hizo es que siempre, si yo gano la demanda o no gane la demanda, siempre va a existir la duda. Y ella lo hizo con ese dolo, con esa, a lo mejor, ignorancia o con esa maldad. Súper delicado, y como dijo una de sus tías en una de las entrevistas, son secretos que se deben de quedar en familia. Entonces, yo en mi vida tuve la intención de que eso saliera al público. ¿Me van a criticar? Sí, me van a criticar, pero voy a utilizar todo lo que está en mi poder a través de amistad, poder mediático, poder de amistades o dinero también, y conseguir los mejores abogados para que se haga, por lo menos, se empiece a limpiar algo del daño que ya causó esta mujer, que es irreversible. Lo cierto es que Imelda ya sabe que José Manuel Figueroa se le está lanzando a la yugular y muy pronto le llegará la demanda entablada en su contra. No, ninguna. Y la verdad es que, mira, como él dijo que no quiere hacerlo tampoco público,
Yo creo que nos vamos a ir por lo legal. Bueno, de hecho están esperando afuera de su apartamento, ella lo tiene muy claro. Ahí han estado ahí, nada más que el problema es que como no pueden entrar al interior porque no saben qué edificio es y qué apartamento es, pero ella lo tiene muy claro y sabe muy bien ella de qué estamos hablando. Pues no me puedo arrepentir de lo que he dicho. Al final de cuentas ella ganó, esa es la realidad. Yo puedo llenar, para que tú me entiendas, si me quedan 20 años de vida, podré llegar a llenar aquí mismo 20 veces más. Y sin embargo, 20 años después de que yo me muera, van a dudar la gente si vive a un menor de edad o no. Tú dime si vale la pena demandarla y que no tenga yo coraje, dolor, sentimiento, tristeza. Aparte de que ella sabía, es una persona muy ruin, la verdad. Se está causando mucho daño sin necesidad, de verdad que sí, cuando te pones a pensar. Y yo, no sé, uno crece siempre que hay que respetar a los adultos. Ella es muy joven y a lo mejor no se da cuenta que ha pasado ahí una línea un poco fuerte. Pero desde hace rato. Obvio que estás haciendo público cosas que... ¿Cómo ella comprueba esto ahora? O sea, ¿cómo? Es que ella dice que se filtró una llamada, pero inclusive hasta en llamadas toca tener mucho cuidado cuando son gente muy pública hablar de este tipo de acusaciones. Y José Manuel tiene toda la razón. Ya es una acción que ya causó un daño que no va a pasar, porque ya crea esa duda de que si lo hizo o no lo hizo, aunque gane la demanda. Esa duda siempre va a estar con su público, con sus fanáticos. En fin, las cosas que ha hecho Imelda, creo que, como dices tú, ya cruzó una línea que no debió haber cruzado, con una familia que le ha dado todo también. Sí, la verdad, y es parte de esa familia, quiero o no quiero. Emiliano Aguilar continúa en medio de la controversia y en esta ocasión fue el protagonista de un tremendo zafarrancho que se formó. Qué raro, qué raro. Bueno, incluso abandonó de manera brusca una conferencia de prensa en la ciudad de Los Ángeles y María Hurtado nos tiene todos los detalles. Vamos a ver. A ver. Lo que tendría que ser un momento de alegría y baile terminó en tremendo zafarrancho durante una conferencia de prensa en la ciudad de Los Ángeles, donde Emiliano Aguilar fue nombrado el rey de los inmigrantes y recibió la medalla de Germán Lizárraga por la Asociación de Mariachi. Emiliano llegó feliz al evento y hasta bailó de alegría porque venía a presentar su nuevo tema, una cumbia titulada Harley y el Guasón. Mira, todos estamos bien locos, la neta. Entonces yo me identifico mucho con el Guasón porque ese otro está bien ondeado, ¿sí me explico? Yo también estoy bien ondeado y soy muy inteligente al mismo tiempo. Está circulando en las redes un video donde le lanzas un reto por ahí a Leonardo. Queremos saber si le puedes lanzar un reto oficial. Yo ya dije lo que dije, carnal. Yo ya dije lo que dije. Si lo quieres escuchar otra vez, ahí está mi TikTok. Ahí estamos. Como ven, la conferencia de prensa iba marchando bien. Emiliano contestaba las preguntas de los reporteros hasta que llegó este influencer de saco azul, este hombre que ven a la izquierda de su pantalla, de nombre Tony Rocks, con quien Emiliano ha tenido varios problemas, aunque están intentando hacer las paces. Esto enfureció a Emiliano porque interrumpió su conferencia, arruinando su momento, por lo que decidió terminar todo y salir huyendo, saltando mesas y cruzando la calle sin fijarse en el tráfico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya montado en su camioneta, tratamos de hablar con el primogénito de Pepe Aguilar, pero fue imposible debido al tremendo desorden que se armó desde empujones, gritos y caos. Es que mira, yo no tengo nada contra la prensa. Yo nomás no me gusta que me cambien los números, o sea, que me cambien lo que digo. Pero usted deja pasar para esperar al señor del mariachi, por favor. Ahorita yo voy a tratar de liderar para hacer la conferencia. Papi, espérate, papi. También tener una reconciliación con tu familia. Bueno, mucha gente dice, ¿por qué se fue? Y el problema que yo pienso es que si se queda, terminan a golpes. Porque si ya es una persona con la que tú has tenido intercambio de palabras, sí, termina como Adame cada vez que... han tenido su controversia, yo creo que, de una manera u otra, a ver, vamos a empezar por decir, no es bueno pararse de una conferencia de prensa e irse. Porque al final perdemos todos, pierde la prensa, pierden los fans y pierde él. Pero si tú vas a estar ahí y lo que vas es a llegar a un punto en que a lo mejor vas a entrarte a golpes con la persona que está ahí. Pero Lili, tan fácil como, mira, el evento es de él, la rueda de prensa es de él, ahí tiene que haber autoridades que él pueda decir, por favor, sáquenme a esta persona que lo que ha venido a hacer es problema. Se saca, de seguro había autoridades, se sacan a las personas y ojo también,
yo como reportero que he tenido que hacer ruedas de prensa, lo que veo también mal es, si la persona ya se fue y tuvo, porque para mí también es una pequeña grosería abandonar una rueda de prensa sin decir nada. ¿Por qué seguirlo hasta la calle? ¿Por qué seguirlo hasta el carro? O sea, no debería ser así cuando tú confirmas que va a haber una rueda de prensa y todo va a ser tranquilo. Y al final ahí van todos los reporteros a hacer ese tipo de trabajo que para mí no me gustaría hacerlo y me está faltando el respeto a mi trabajo. Porque si tú me citas para una rueda de prensa, es para que haya una rueda de prensa de inicio a final. ¿El consejo para Emiliano? Que saque a la persona que cause el problema, que es tu rueda de prensa, que ponga orden. Que ignore también. Que ignore, hay que aprender ignoration, mi gente. Esta imponente vista de la ciudad de Los Ángeles, ciudad que vio nacer y crecer a nuestra querida Chiquis. Ella está disfrutando en estos momentos del éxito de la segunda temporada de Chiquis Sin Filtro por ViX. Y precisamente Sin Filtro me senté a hablar con ella y le hice unas preguntas que ni siquiera ella se esperaba. Sentarme a entrevistar a Chiquis es como conversar con una buena amiga. ¿Cuál ha sido tu mejor noche? ¿Cuál ha sido mi mejor noche? Oh, wow. Ok, la mejor noche, ok, espérame. Mi mejor noche, pues, la noche que me casé. Ok, ¿y la peor? La peor, también la noche que me casé. ¿Por qué? Porque no sé si sepan eso, pero nos atoramos en un elevador. Después de ir de fiesta, después de casarnos, fuimos a una fiesta y por casi 3 horas en un elevador en Las Vegas. ¿Cuál es el número que más aplicas en la cama? Oh my God, I'm so shy. No, el 8. ¿El 8? ¿Podemos saber por qué? Porque el 8 me encanta y también 8 más 8 es 16, es el número favorito de Emilio y pues ya te puedes imaginar cosas, para no decirlo de otra manera. ¿Quién es tu amor platónico? Jessica Alba. Iba a decir Shakira, también Shakira. ¿Qué le envidias a los hombres? Que no pasan por las hormonas, el proceso de las hormonas y cómo cambian. ¿Por qué molestas en casa? Cuando Emilio deja los tenis en la sala, no me gusta. ¿A quién nunca le darías tu teléfono? I don't know. Voy a decir al presidente. Sorry. ¿Con quién te gustaría tomarte unos tequilas? Con Oprah. ¿Cuántas estrelladas llevas tú en tu vida? Mujer. Pero mi mamá siempre me decía, eres cabeza dura. Hay gente que dice que no quiere ir a terapia de pareja porque ahí entonces uno se atreve a decir cosas que no diría y entonces el otro se va a sentir ofendido. Sí, eso nos ha pasado. ¿Sí? Nos ha pasado. Yo le digo, ok, lo que yo diga no te puedes sentir. Y luego la que sale sentida soy yo. Y dijiste esto, ¿y por qué no me lo dices? Pero ya nos enseñaron a que se tiene que quedar la conversación ahí y decir, ok, aquí es un safe place, aquí se puede decir todo y nos ha ayudado mucho. Bueno, definitivamente Chiquis es una de nuestras favoritas y consentidas del programa porque ella siempre responde con muy buen humor, está de muy buena vibra, siempre cuando le hacemos preguntas en El Gordo y la Flaca. Gracias, Tania. Definitivamente una de las mejores personalidades, porque mira que esa niña ha pasado frente a cámaras públicamente, o sea, controversias, ella tuvo muchas controversias. La muerte de su mamá que tuvo que afrontar. No solamente por ella, ella tiene que aguantar, o sea, la familia entera es pública. Es verdad. Ha pasado de todo en esa familia y obvio, no solamente ella, todos han aprendido, pero para mí especialmente Chiquis, yo le tengo ese espacio tan especial en mi corazón porque lo ha sabido hacer. Lo ha sabido hacer, sí. Ella con mucha calma trata de contestar al público, a todo el mundo. Me dio curiosidad cuál es la posición, porque yo de números no sé. La posición número 8, que es, no sé cuál. No sé. Hay que averiguar. Aquí estaban hablando del 23, pero... Ah, ok.